Encantado se encuentren aquí conmigo en el día de hoy, 1 de marzo de 2023, comenzando otro mes de este año 2023. Le auguro toda suerte de bendiciones y parabienes a cada uno de ustedes. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Esta clase de disertación el día de hoy, 1 de marzo de 2023, está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en las secciones S y G de Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial. Vemos que ahorita tardíamente es que se incorpora la bachiller Aymara Rodríguez y estas clases vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito a que se suscriban para encontrar, bueno, mis criterios y ustedes hacer los comentarios vinculados a la materia que nos convoca. El robo como delito en el ordenamiento penal venezolano. Al igual que lo mencionábamos en el caso del hurto, el robo como delito contra la propiedad, en todo caso contra la propiedad mobiliaria de muebles, siendo el mueble el objeto pasivo del delito, siendo que el bien jurídico sería la propiedad, y a lo cual los invito a que vean la disertación sobre el hurto en el sentido que aquí se ubica el concepto de propiedad, pero que en otros ordenamientos jurídicos se habla inclusive de otro tipo de bien jurídico, ¿okay? Ya no es el concepto exclusivo de la propiedad, sino que se habla de delitos contra el patrimonio. Entonces, en la verificación, esa relación de pasivo contra activo en determinadas circunstancias, a partir de los cuales no es netamente el tema de la propiedad, pero es que además, si aceptamos la idea que puede ser víctima de los delitos contra la propiedad, inclusive del robo, el tenedor precario, el que de una forma coyuntural tiene el bien mueble, entonces el concepto digamos, de propiedad como que se extiende a un ámbito de tenencia más que de propiedad. Generalmente se comienza con el hurto para desembocar en el robo, en la idea de que el robo es un apoderamiento, es una sustracción con violencia, lo cual diferencia el concepto del hurto, en donde se hablaría de un apoderamiento, ojo no confundir con el concepto de apropiación, que indica otro tipo de figura, otro supuesto de hecho, un apoderamiento o una sustracción con violencia. El tema de la coacción contra la persona es lo determinante para que esa persona entregue el bien mueble en el temor, en el fundado temor de que se puede afectar su libertad, su propia integridad o su propia vida. Ya que estamos incorporando el tema de la libertad, entonces obviamente surgiría la consabida pregunta de la diferencia entre el robo y el secuestro. Esa pregunta todavía se debate en el ámbito del foro penal nacional, extranjero, en la doctrina, y más o menos la consecuencia, más o menos la explicación sería en el carácter inmediatista del robo versus el carácter permanente del secuestro, es decir, el reintegro de la libertad contra el pago de un rescate, una circunstancia que permanece en el tiempo, sería lo que de alguna forma define el concepto del secuestro a diferencia del robo. Entonces, en el robo, esa violencia hace conminar, la palabra exacta sería constreñir a esa víctima a entregar el bien mueble como consecuencia de esa violencia. Verán que en alguna de estas figuras, sobre todo la descrita en el artículo 456 del Código Penal,
en su último aparte, y por favor, como les sigo recomendando, no asistan a estas disertaciones, a estas clases, sin tener el Código Penal en la mano o la ley que regule el tipo penal del cual estamos tratando, los efectos de que puedan encontrar en la propia lectura del supuesto de hecho, precisiones, incorporaciones, dudas que se tengan con respecto a lo que se está explicando. Entonces, en ese artículo 456, veremos que en su parte final, el llamado robo impropio en la modalidad de arrebatón es una violencia desatada contra la cosa y no es contra la persona. Otra circunstancia que es interesante abordar es que, al igual que asomábamos en el delito de hurto, en el caso del robo tiene una ilicitud penal ortodoxa, la que se ubica en el propio Código Penal a partir de los artículos 456, pero que también tiene una ilicitud penal colateral o marginal, es decir, otras leyes en el ordenamiento jurídico penal venezolano que también se ocupan del tema del robo. Verbigracia, pudiéramos hablar de la ley contra el hurto y robo de vehículo automotor, en la cual se precisa tanto el hurto de ese vehículo que puede transportar como el robo. Además de otras figuras en las cuales el tema de la violencia para la entrega de la cosa es concomitante, pero fundamentalmente esos dos textos legales. Siempre en estas disertaciones yo hago una recomendación, ¿verdad?, de algún libro que pueda estar vinculado al tema que nos ocupa. Sí, ciertamente son muchos los textos que han tocado el tema del robo, ¿okay? Bueno, siempre les recomiendo el manual de derecho, el manual, ya veo que está entrando alguien que va a sabotear el manual de derecho, penal de parte especial del doctor Grisanti, ¿ok? Al igual que siempre les recomiendo, por ejemplo, el manual de derecho penal parte especial del español Muñoz Conde, al igual que siempre les recomiendo el manual de derecho penal parte especial de la Universidad Externado de Colombia. Ya va, ya es que tengo un problemita aquí con alguien, déjame ver si puedo volar ese alguien, eliminarlo, eliminarlo porque está echando problemas, ¿ok? Entonces, bueno. Quitar, listo, quitar. ¿Ok? Bueno, entonces, este libro que les menciono, de una autora española, Los delitos de robo, desde el punto de vista de la doctrina y de la jurisprudencia, de la doctora Rosario de Vicente Martínez, es un libro interesante frente al tema del robo per se como delito común regulado en muchos ordenamientos jurídicos penales. Vamos a ver entonces cuál es la referencia normativa, ese robo genérico. Otros lo llaman robo propio, conforme al Código Penal venezolano. Y está presente en el artículo 455 de nuestro Código Penal. Quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminente contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de 6 a 12 años. Lo que acaban de ver ustedes, ese tipo penal en el artículo 455 del Código Penal, por favor, no se persignen, no han visto un fantasma, es un delito que existe, es real, es asible en su perspectiva típica, normativa. ¿Y por qué yo abordo este mal chiste? Porque pareciera, dentro de la jurisprudencia patria,
que el robo propio no existe y que el único robo que existe es el robo agravado, descrito en el artículo 458, y que ese robo propio, bueno, pareciera que no existe, en el sentido de que si tú cuantificas a la gente que condenada por la comisión del delito de robo, te darás cuenta que la mayoría son por la hipótesis del artículo 458 y no la del artículo 455. 455, robo propio. Obviamente, lo que está allá y que no está aquí, lo que está allá en el robo agravado y que no está aquí, bueno, varios elementos. En primer lugar, allá se habla de arma. En segundo lugar, allá se habla de amenaza a la vida. En tercer lugar, allá se habla de una realización plural, más de uno, en la cual uno esté manifiestamente armado, o sea, ostensiblemente se ve que está armado, lo cual no está presente en este robo propio. A pesar de todo, nota la entidad de la pena de 6 a 12 años, con lo cual, y disculpen la perspectiva procesal del asunto, conforme a los artículos 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, es un delito grave, no es un delito menos grave, porque este supera a los 8 años en su límite máximo. Y ustedes, alumnos míos de Derecho Penal especial, me preguntarán, bueno, ¿y qué efecto pueda tener que sea grave o que sea menos grave? Bueno, circunstancias que están vinculadas, por ejemplo, a alternativas a la prosecución del proceso. Pero lejos de mí quererle procesalizar la explicación, y vamos a abordarlo en una perspectiva sustantiva. Nota la palabra constreñimiento, nota la distinción entre amenaza y violencia, o violencia, conjunción copulativa. Amenaza, entonces, es el enunciado de un daño inminente, futuro, pero que no es real en este momento. Violencia, la efectivización de dicha amenaza, ya es asible, ya se evidencia sobre la persona o sobre las cosas, dice la norma. Evidentemente que si es sobre las cosas, no podría ser una amenaza sobre la cosa de tal nivel que haga imposible que el bien mueble vaya a ser disfrutado, porque lo que se quiere con el robo, el apoderamiento de la cosa, la sustracción de la cosa con violencia, y volvemos a esa concepción del locupletatio en el ámbito del robo, es decir, de ese aprovechamiento. Lo que se quiere es un aprovechamiento de la cosa, la obtención violenta de la cosa. Entonces, fíjense que además esa amenaza o esa violencia puede ser desplegada contra el tenedor. No es un instrumento de cocina, no estoy hablando de ámbitos culinarios. Es decir, quien siquiera sin demostrar un documento, una titularidad, tiene, aunque fuese coyunturalmente, tenme eso ahí, ¿verdad? Ese bien mueble. De ese tenedor o de otras personas que se encontraran presentes y que pudieran asumir una defensa, la defensión, la defensa de ese apoderamiento violento de la cosa. Entonces, no es solamente destinada frente al tenedor de la misma, sino a quien pudiera estar presente y que como consecuencia de esa amenaza o de esa violencia, el tenedor, quien detenta la cosa, se ve constreñido a entregarla a mí. Entonces, ese constreñimiento puede ser inclusive por el miedo de afectar a otro que se encontrare en ese momento. Volvamos a leer la norma 455. Quien por medio de violencia o amenaza de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de él, será castigado con prisión de 6 a 12 años. Fíjense que hay una noción valorativa. En los tipos penales se dice que hay varios tipos de elementos.
Hay elementos naturalísticos. Hay elementos que se verifican a partir de una noción descriptiva del asunto. Noche, día, apoderamiento, persona, concepto que se maneja a partir de la propia naturaleza. Pero nótese que acá hay un elemento valorativo, hay una noción axiológica del asunto, cuando se dice o amenaza de graves daños inminentes. El concepto de graves daños inminentes, la gravedad de un daño. Hay un concepto valorativo en ese asunto. Entonces, la doctrina, y aquí en algo estoy siguiendo a Grisanti, el robo o atraco es un delito contra la propiedad, consistente en el apoderamiento de bienes muebles de otras personas, empleando para ello fuerza en las cosas, bien violencia o intimidación en las personas. Nada distinto a lo que ya hemos acotado. Entonces, por ello es que se diferencia del hurto. Por lo tanto, la mayor peligrosidad del atraco es lo que justifica esa pena de 6 a 12 años, muy superior a la pena del hurto establecida en los artículos 451 y siguientes del Código Penal. Fíjense que se habla de dos modalidades: el empleo de la fuerza en la cosa y la violencia o intimidación en las personas. Pero obviamente que hay que distinguir, por ejemplo, en la violencia contra la cosa de un delito muy peculiar, que es el delito de daños. Entonces, bueno, en el delito de daño yo no pretendo beneficiarme de esa cosa que estoy dañando. Aquí yo pretendo beneficiarme y asumo una amenaza a los efectos de lograr que se me entregue la cosa. Vamos a ver un delito un tanto extraño, que es el que está descrito en el artículo 457 del Código Penal, que es el que la doctrina suele denominar hurto de documento, pero en realidad puede estar una hipótesis, robo de documento, pero es que en realidad no solamente pudiera estar el apoderamiento con violencia del documento, sino que también la suscripción del documento o inclusive hasta el propio daño, la propia destrucción del documento. Y tú podrías preguntar, bueno, y ese daño, ¿por dónde surge ese llamado daño? Bueno, cuando ese documento tiene un valor facial cuya destrucción y conllevaría a la demostración de una propiedad de un derecho. Aquí se está incorporando el señor Michel Romero, que tampoco fue a la clase pasada. Ok, vamos a seguir acá en lugar de seguirlos mencionando ustedes, a los que se incorporan de forma tardía. Entonces, el atraco, como se suele denominar comúnmente, fuerza, intimidación, se puede utilizar una llave, un arma, un cuchillo o inclusive hasta el propio cuerpo humano, es decir, la amenaza de un golpe, la amenaza de sujetar a alguien. Entonces, obviamente que en este atraco con violencia, la doctrina distingue entre la llamada vis física, que es lo que se denomina la intimidación, versus la llamada vis compulsiva. Es decir, la amenaza es de tal nivel, de tal significación, es realmente una amenaza que constriñe a la víctima a entregar la cosa. Mal me podrías decir que si tú no me entregas, imagínate alguno de los libros que tenga aquí atrás, si tú no me entregas o que yo resulte amenazado o robado, en el sentido de que alguien se aparece y me indica, mira, si tú no me entregas alguno de esos libros, yo te dejo de hablar. Eso no es una amenaza, ¿okay? Dejar de hablarle a otro. Una circunstancia en la cual la afectación intimidante no está presente. ¿Okay? Mira, si tú no me entregas esa computadora, dejo de ser novia tuya. Una circunstancia en la cual no se da el factor de la amenaza.
Es decir, obviamente que la amenaza implica una definición, una concepción de verse constreñido, de restar cualquier tipo de defensa que impida la entrega del bien mueble a quien está amenazando o constriñendo. Entonces, se habla de los elementos del robo. Entonces, bueno, es un delito pluriofensivo. Es decir, definitivamente se afecta a la propiedad, pero se afecta otro tipo de bien jurídico. El apoderamiento ciertamente es el elemento principal del delito de robo. Es ilícito, no es consentido. En el dolo del que roba está la noción de la capacidad aflictiva de mi constreñimiento para que conduzca a la entrega del bien mueble. Pero también está la noción de la ajenidad del bien mueble. Pero también está la noción de que esa víctima, como detentor de ese bien mueble, pues no me quiere entregar la cosa. Entonces, el apoderamiento haría consumar el delito del robo. El momento consumativo de consumación, el agotamiento de este delito de resultado se verificaría con el apoderamiento efectivo del bien mueble. Esa acción de apoderamiento pasa por tomar posesión material de la cosa. ¿Okay? Entonces, en el caso del robo, la cosa va hacia ella como consecuencia de la violencia, lo que suele denominarse el arrancar la cosa. Hay una aprehensión directa, aprehensión con H en el medio por parte del autor. Ahora bien, pudiera haber también un apoderamiento de carácter indirecto, es decir, no delito de propia mano en el sentido de que otra circunstancia hace constreñir. Entonces, en el sentido, por ejemplo, te llamo por teléfono y te indico, mira, me estás viendo de la ventana de enfrente, te estoy apuntando, en este mismo momento no estoy tomando la cosa, te estoy viendo desde la ventana de enfrente, hazme el favor y esa cadena que estás usando, sal de tu casa y la dejas definitivamente en la puerta de entrada. ¿Ok? O sea, alguien dice, bueno, pero perdóname, pero si sale de la casa, se sale del ámbito de la percepción del amenazante. Es decir, la amenaza tiene que ser una amenaza que se consuma, que se ejecuta, que sea real, que no se desvirtúe hasta el momento de la entrega de la cosa. Es consecuencia directa de el arrancar la cosa que el momento previo haya sido la amenaza o la violencia. La cosa evidentemente es ajena y esa cosa ajena es un bien mueble en el sentido de que tiene la aptitud con P, de ser trasladada de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, digamos que es un apoderamiento sin derecho. Se dice que la antijuridicidad es el desvalor del hecho con respecto al derecho. Entonces, de aquí de alguna forma no se tolera de alguna forma ese apoderamiento. Se expresa contra la voluntad libre de la víctima. Una voluntad que es indudable de no entrega. Entonces, la voluntad del ofendido se ve afectada no como consecuencia de un ardid, sino como consecuencia de la violencia. De alguna forma, los autores, la doctrina, ha hecho una distinción entre el iter criminis del delito del robo, es decir, los momentos a partir de la cual existen actos preparatorios, actos ejecutivos, actos de concreción, a los efectos, por ejemplo, de verificar si no se da la hipótesis del artículo 81 del Código Penal, la llamada acción de regreso, el llamado desistimiento voluntario, habiéndose asumido actos previos para la concreción del hecho. Entonces, antes del apoderamiento, se puede armar medios preparatorios para la facilitación del robo. Por favor,
préstame tu perro fiero que voy a cometer un robo. Por favor, préstame tu revólver, te la alquilo a los efectos de cometer un robo. En el preciso instante del robo, cuando el bien es arrancado de la víctima, bueno, allí es importante también entenderlo. Y con posterioridad, y disculpen aquí el error de la palabra desposesión, está mal escrito. Cuando el ladrón ejercita la violencia después de consumado el robo. Esto lo podemos verificar en el delito de robo impropio que está descrito en el artículo 456 del Código Penal. Entonces, el verbo rector que dirige la acción es entregar, es decir, entregar la cosa, ¿ok? Por medio del despliegue de la violencia. El sujeto activo, el victimario, puede ser cualquiera, y el sujeto pasivo también, es indiferente, es indeterminado. Puede ser el propietario, el poseedor legítimo, o simplemente el tenedor, el detentador de la cosa. Pero obviamente que la relación entre sujeto activo y sujeto pasivo indicaría la posibilidad de sentirse constreñido por otro. Nótese, por ejemplo, en los artículos 482 que ya tratamos en el caso del hurto, que no se aceptarán delitos contra la propiedad cometidos entre parientes cercanos que habiten bajo el mismo techo, si es de los que están descritos en el capítulo primero de ese título, es decir, del hurto, pero que evidentemente si hay violencia aún entre parientes cercanos que cohabiten bajo un mismo techo, una violencia que constriña los efectos de entregar la cosa mueble, sí se perfeccionaría el delito, o sí se perfecciona. Dejémoslo, los subjuntivos, sí se perfecciona definitivamente el delito de robo, aún en esos parientes cercanos. Hasta el cansancio hemos dicho hoy que es un objeto mueble perteneciente a otro, digamos, el objeto material. Esa definición es de carácter funcional, en el sentido que es la que establece pues el derecho civil. Recuerden ustedes cuando estudiaban introducción al derecho, en la llamada diferenciación de los delitos, perdón, de los tipos de bienes, y entonces en esa diferenciación encontrar allí la clasificación de los bienes. Por cierto que esta sesión va a durar 2 partes, y que si concluye esta primera, los invito a que se vuelvan a incluir en la disertación a tiempo real que estamos haciendo con la misma coordenada con los cuales ingresaron a esta. El bien jurídico es pluriofensivo, es decir, el derecho a la propiedad en un sentido penal, pero también la integridad, la libertad, entre otros. La ofensa a la vida, a la libertad, como consecuencia del robo, haría imposible, y discúlpenla de nuevo la disgregación procesal, conforme al artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, que pudieran existir acuerdos reparatorios en materia de robo, porque allí se establece en el numeral primero de dicho artículo 41 que puede haber acuerdos reparatorios sobre delitos, en los delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible, porque en los delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico sea indisponible, allí no es posible el acuerdo reparatorio como alternativa a la prosecución del proceso. La propiedad es disponible. Alguien puede vender su propiedad, cederla, arrendarla, darle en comodato, pero la integridad personal, la libertad, pero no es disponible, y por lo tanto es un delito pluriofensivo que conlleva también al efecto de que no puede haber excusa absolutoria que irresponsabilice cuando existiera un robo entre parientes cercanos. Obviamente que el robo es un delito doloso.
Recuerden que conforme a nuestro Código Penal, en ese artículo 61 del Código Penal, por ahí no podemos zafarnos, en el sentido de que el dolo es intención. Ahí no hay más nada que hacer. ¿Ok? La forma preclara, como está en el artículo 71, equipara al concepto de intención. Por lo tanto, mal podría haber un dolo, un robo negligente, imprudente, imperito, es decir, solamente por una circunstancia de culpa, una culpabilidad culposa. En el caso del robo, el robo se ejecuta con esa intención del apoderamiento, en el entendido que la violencia va a generar la entrega de la cosa. Entonces, es un delito doloso, al igual que lo es también el hurto. La jurisprudencia venezolana no ha sido, el tratamiento del delito de robo no ha sido escaso. Es uno de los delitos de mayor significación. No sé a punto de qué se va a acabar esta disertación, no tengo aquí el conteo de los minutos. Ya saben ustedes que si se cae la disertación, ustedes entran con la misma coordenada. Por ejemplo, esta sentencia, la 435 del 8 de agosto del año 08 de la Casación Penal Venezolana. El delito de robo se consuma con el hecho de apoderarse por la fuerza de un objeto de otro, y aunque sea por momentos, basta con que el objeto haya sido tomado o agarrado por el ladrón, bien directamente por este o porque obligó a la víctima a entregarse. A diferencia del hurto, en donde no existe ese arrancar por medio de la violencia, aquí sí lo hay, bien sea porque mi sola presencia conminante hace efectiva el apoderamiento de la cosa sin que exista una defensa de la misma, o porque el propio tenedor o detentador de la cosa me hace entrega de ella. Veamos entonces el llamado robo impropio en la modalidad de arrebatón. Perdón, el robo impropio, artículo 456 del Código Penal, norma que sigue al robo propio descrito en el artículo 455, pero también veremos una de las hipótesis de ese robo impropio, que es el arrebatón. No confundir el concepto de atraco con el concepto de arrebatón. Ambos son conceptos, son vocablos en el ámbito de lo coloquial, ¿verdad? No son expresados, no hay una referencia normativa a esa nominalidad, ¿ok? Ambas son con A, igual que por ahí también tiene la apropiación indebida, artículo 466 del Código Penal. Dice el 456 del Código Penal venezolano: en la misma pena del artículo anterior, es decir, de 6 a 12 años, incurrirá el individuo con el acto de apoderarse de la cosa mueble de otro o inmediatamente después haya hecho uso de violencia o amenazas antedichas contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito, sea para cometer el hecho, sea para llevarse el objeto sustraído, sea, en fin, para procurarse la impunidad o procurarla a cualquier otra persona que haya participado del delito. Si me pide una explicación en concreto de este delito de robo impropio, uno tendería a decir, es un hurto que se convierte en robo. Es un hurto a partir del cual existe un apoderamiento, una sustracción de esa cosa mueble, y luego, a los fines de lograr la impunidad o la efectivización de seguir teniendo la cosa sustraída, es que la violencia se genera. Es una violencia posterior a esa sustracción. Y esa violencia posterior, de alguna forma, conduce a la eficientización de dicha sustracción. Bien sea porque el propio detentor pretende con posterioridad
defender la tenencia de la cosa o bien sea de otro. Entonces, ese es un típico ejemplo de una preterintencionalidad, si se quiere. Alguien pudiera decir, mi intención inicial era hurtarme de la cosa sin violencia, pero como llegó el detentor de la cosa o la persona que está cuidando la cosa, yo despliego una violencia posterior. Sería una tesis un tanto que tendría que atender al caso en concreto.